اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión de las corrientes y tendencias y escuelas teológicas del Islam, trataremos a la corriente o escuela de Ahlul Hadith, la gente del Hadith. Esta escuela se puede decir que es una de las primeras escuelas que cobró gran importancia y renombre en el mundo islámico, bajo la sombra o bajo el apoyo de los gobiernos, los califatos, gobiernos que se sucedieron, los cuales le brindaron su apoyo, por lo cual, digamos, tuvo esta gran trascendencia inicialmente. Habíamos hablado antes de otras tendencias que muchas veces se asemejaban más a grupúsculos por la forma en que surgieron, por cuestiones políticas, prácticamente procurando razones, forzando algunas ideas para que queden encuadradas las figuras positivas o negativas según su forma de ver en la religión, como los jareyitas, que forzaron la idea de que Ali cometió un pecado y que ya no era creyente por haber cometido un gran pecado. Y así surgió la idea después, ya de carácter teológico, ya es una postura de carácter teológico, sobre aquellos que cometen grandes pecados y siguen conservando la fe, si se han salido de los límites del imán o la fe o no. Con Ahlul Hadith sucede lo siguiente. Fueron ideas que fueron decantando a partir de estos grupos, como la de los Jadriyitas, la de los Murji'a, el posterior advenimiento de los Mu'tazilitas, prácticamente como una respuesta también, como un tercer camino frente a las ideas extremas de los Jadriyitas y de los Murji'a con respecto al tema de la creencia, de la fe y de la incredulidad. Vemos que fueron decantando ideas y con el paso del tiempo, obviamente se iban mejorando, perfeccionando, pero aún así había que tener en cuenta otros factores. Primero, factores políticos como la tendencia que eran apoyadas por los gobiernos, por los califas. Generalmente estos gobiernos corruptos, como la de los omeyas y posteriormente los abbasidas, daban su aval a aquellas escuelas que de alguna manera le justificaban su mal comportamiento. Por ejemplo, daban aval a aquellas escuelas que sostenían sostenían el fatalismo en lugar del libre albedrío. Entonces todo lo que sucedía en el mundo era porque Dios ya lo había dispuesto así, no había por qué quejarse. Es más, a lo mejor este era un pecado estar quejándose de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que sucedan así las cosas. Entre esas cosas que suceden está la corrupción o tiranía de los califas. Entonces vemos que está el factor político, que era un factor muy importante. Hay otros factores que ya tienen que ver con la forma en que se fueron dando diferentes asuntos relacionados al mismo Corán y a la tradición. Con respecto al Corán, gracias a Dios existe, alhamdulillah, un solo Corán. Pienso que la religión del Islam
puede ser la única que puede pretender que su libro religioso revelado es el único que ha permanecido sin ninguna mancha, sin ninguna alteración a lo largo del tiempo, y eso realmente es un milagro que por supuesto ha estado, un milagro asistido por cuestiones como no disponer nombres propios, en la menor medida posible poner nombres propios en el Corán, puesto que si alguien era partidario, ¿no? Si había grupos partidarios de alguien o contrarios a alguien, a lo mejor eso hacía que se tratara de alterar el texto sagrado. Entonces hay muchas nociones que están en el Corán que son suficientes para los dotados de intelecto, o están de forma aparente y no de forma tan precisa. La cuestión es que con respecto al Corán no ha habido ningún problema. Es un milagro que haya permanecido un único texto al cual todos los musulmanes se refieren. Con respecto al hadith, desde la época del primer califa, desde el califa Abu Bakr, hubo una prohibición de la escritura de los hadices y de la transmisión de los hadices con la justificación de que si proliferaran los hadices, eso a lo mejor llegaría a mezclarse junto con el Sagrado Corán, y el Corán ya no se mantendría indemne de una alteración. Vemos cuando el mismo Corán es el que nos dice que es el profeta el que explica, liyubayyina linnas, dice el Sagrado Corán, para que el profeta explique a la gente lo que le fue revelado. Entonces vemos que era muy necesaria la explicación del profeta y de aquellos que fueron formados por el profeta en particular para desempeñar esa función. La prohibición de la escritura de los hadices se mantuvo por un periodo de casi unos 100 años, con una pequeña excepción durante el califato de Imam Ali ibn Abi Talib, salam, donde vemos que él y sus compañeros más cercanos, aquellos que eran llamados los Shías de Ali, tuvieron escritos, como los escritos que hizo Salman el Persa, Salman el Farsi, sobre al-Jasidiq al-Rumi. Es un famoso escrito que se transmitió, que él escribió, sobre las preguntas o cuestionamientos del patriarca romano, que llegó a hacer unas preguntas a las zonas del Islam. Los mismos libros que escribió el Imam Ali, siendo dictados por el profeta del Islam y escritos por el Imam Ali, como Kitab al-Jufr, que hoy en día no está en nuestras manos, pero se ha transmitido en diferentes narraciones, tanto chiías como sunnis, de que fueron obras que ha compilado el Imam Ali. La misma interpretación del Sagrado Corán. Escribió el Sagrado Corán en orden de revelación, como si fueran revelando las aleyas una por una, escribiendo una explicación sobre las causas de la revelación, sobre a qué se refería tal o cual aleya. Y eso es algo, vemos que el Imam Ali alayhi salam y sus compañeros procedieron a esa escritura. Pero fuera de esas excepciones, en general y sobre todo, como una cuestión de Estado ya, por haber sido el califa quien había prohibido la escritura de los hadices, esta prohibición permaneció hasta la época del califa omeya Omar ibn Abdul Aziz, apodado el justo de los omeyas, porque era una persona honesta, íntegra, por lo menos una persona normal en comparación a los déspotas que le precedieron, a los tiranos y corruptos que le precedieron. Era una persona de virtudes y realmente tiene mucho valor en el Islam. Él fue la persona que eliminó la tradición de insultar al Imam Ali antes de cada disertación oficial. Es una tradición que se mantuvo durante 60 o 70 años, impuesta por Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, donde antes de cada discurso se alababa a Dios, se lo engrandecía,
se alababa al profeta del Islam, se procedía a insultar al Imam Ali de la peor manera y después se daba el discurso de la ocasión. Esta es una situación que duró 60 o 70 años hasta que Omar ibn Abdul Aziz, el justo de los Omeyas, levantó, eliminó esa práctica. Cuando Omar ibn Abdul Aziz eliminó esa prohibición, se comenzó a escribir, comenzaron a recopilarse los hadices. Comenzaron a recopilarse ya, era una primera recopilación oficial. Muchos tenían hadices en sus casas, muchos tenían hadices que, que transmitían, pero de manera, podemos decir, como algo individual, como algo personal, hasta se puede decir como algo oculto, puesto que existía esa prohibición. Pero después que fue levantada la prohibición y se comenzó a hacer una compilación, la compilación que comenzó a hacerse no fue de una forma académica, de una forma sistemática, tal como se conocen hoy en día, aplicando las diferentes disciplinas de las ciencias del hadith que se conocen hoy en día. Disciplinas como la de ver el tarajum, o sea, las biografías de las personas que intervienen en estas narraciones, ya como transmisores o con cualquier otra función. La ciencia de Rijal, o como se dice en el mundo de las escuelas sunitas, en el mundo académico sunita, al-Jarh wa al-Ta'dil, que es exactamente la misma ciencia, que es ver las personas, el estudio de las personas que intervinieron en la cadena de transmisión de las narraciones. La ciencia de Dirayatul Hadith, que es la comprensión de las diferentes definiciones del hadith, las clasificaciones del hadith y el estudio de su del sentido y expresivo del hadith. Son diferentes ciencias que rodean el hadith. Está fiqh el hadith, es el estudio de los vocablos que se usan en el hadith si no tuvieron en las narraciones una alteración en su significado a través del tiempo, cómo es que más se usaban. Por ejemplo, hubo alteraciones en los significados, hubo evolución en los significados. En la época de la revelación, la palabra salat, que hoy en día significa el rezo propiamente dicho, con unos movimientos particulares, simplemente significaba una súplica. Era sinónimo de dua, súplica. En cambio, hoy en día ya tiene ese sentido específico. La palabra ayuno, saum, era una abstención. Y después quedó esta palabra como terminología para la abstención de comer y beber mientras el sol está en el firmamento. Bueno, como ya conocemos hoy en día cómo es el ayuno. La palabra, por ejemplo, hajj, que hoy antes significaba simplemente visita, era un sinónimo de ziyara, de visita. Y hoy hajj tiene el significado que es el de hacer una visita a la ciudad de la Meca, o sea, una peregrinación que tiene unas normativas dentro del Islam. Vemos entonces que así como hubo en la época de la revelación esta asignación de términos y la disposición de un lenguaje particular para cuestiones propias del Islam, también hubo una leve y gradual cambio en algunos conceptos, en algunos significados, en la extensión de los mismos o en la restricción de un significado algo más particular a lo largo de la historia. Eso se estudia en una materia que se llama Fiqh al-Hadith. ¿Para qué hablar ya de todas las disciplinas relacionadas con el idioma árabe? Para comprender correctamente, se estudiaban las poesías de los antiguos árabes, de los árabes preislámicos, los poetas posislámicos y los poetas mohadramun, que son los poetas que fueron contemporáneos tanto
a la época preislámica como a la época islámica, para ver cómo usaban ellos, porque al fin y al cabo el Corán fue revelado en el idioma de su pueblo, que eran los árabes, que ya hablaban un idioma en particular, y hay que ver cómo utilizaban ellos esos vocablos. Las ciencias, obviamente, de la sintaxis, de la morfología, el nahu, el sarf, el balaga, la retórica, el awamil nahwiya, o sea, son los elementos que hacen que se produzcan las diferentes declinaciones en la sintaxis gramatical árabe. Todas son ciencias que obviamente un sabio tiene que conocer y manejar hoy en día para hacer un estudio del hadith. Inicialmente, cuando se levantó la prohibición de la escritura de los hadices, esto no se dio de una manera sistemática. Esa recopilación no se hizo la salvedad de hacer un reconocimiento de los transmisores. Lamentablemente, 100 años habían pasado y lamentablemente se colaron muchas narraciones que después fueron catalogadas por los sabios expertos en hadith como israeliyat. Israeliyat son narraciones, por ejemplo, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que fueron incorporadas por personas judías o cristianas, o que asumieron el Islam, adoptaron el Islam habiendo sido antes judías y cristianas, y trajeron sus historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Como la mayoría de estas infiltraciones al bagaje religioso y cultural islámico fue de parte de los judíos, es que esto recibió el título o el nombre de Israeliyat, aunque abarca también narraciones que han provenido del mundo cristiano e incluso de otras religiones. Esto encontramos, y los expertos hoy en día del hadith reconocen estas Israeliyat en sus estudios. En las primeras épocas no había un reconocimiento de esto. No hicieron esa depuración del hadith y se recopilaron simplemente hadices. En esa primera época, entre las primeras compilaciones del hadith, está, por ejemplo, Al-Muwatta del Imam Malik. Es un libro muy famoso dentro de la escuela sunni, dentro de la gran corriente sunni y sus diferentes subescuelas, junto con otros libros que, si da el tiempo, vamos a mencionarlos. Libros que fueron escritos con posterioridad, cuando ya se fue perfeccionando esta recopilación del hadith. Esto hizo que, como estábamos en la fecha límite, cuando surgió Ahl al-Hadith, fueron contemporáneos a otra también corriente que tenía muchos adeptos dentro del mundo islámico. La corriente de Ahlul Hadith, por ejemplo, estaba liderada por Malik ibn Anas. La gente que seguía estas ideas o estos métodos, primeramente eran métodos más que nada de jurisprudencia, para establecer los dictámenes de la ley islámica. Y se basaban puramente en el hadith. No daban lugar a otras, no consideraban que otra cosa fuera del Corán y del hadith fuera una fuente en el Islam, como el intelecto, el razonamiento, la analogía. Y en oposición a ellos, en oposición a esta escuela liderada por Malik ibn Anas, estaba la escuela de jurisprudencia liderada por Abu Hanifa. Abu Hanifa lideraba a la corriente llamados la gente del Ra'i, Ashabur Ra'i, la gente de la opinión particular, de la opinión personal. Ellos consideraban como una fuente para comprender el Islam, en este caso la jurisprudencia islámica, al uso de al-qiyas, de la analogía, de la comparación. O sea que usaban inferencias racionales
en sus dictámenes, en sus análisis. Estas metodologías se trasladaron o se volcaron de la jurisprudencia a las nociones teológicas. Y es por eso que también tuvimos, mientras se desarrollaban estas escuelas de jurisprudencia, se fueron desarrollando también escuelas teológicas, cada una basada en esos mismos métodos. Uno en el método de el hadís, hacer hincapié en el hadís, y es por eso que fueron llamados Ahlul Hadís, la gente del hadís, estando Malik ibn Anas a la cabeza de ellos, y la otra, la escuela de Abu Hanifa. Si bien la que quedó como un gran referente de grandes masas de musulmanes y apoyado por los gobernantes de turno fue la escuela de Malik ibn Anas. Ya veremos por qué le dieron su apoyo a estos gobernantes cuando veamos algunas de las creencias sostenidas por Ahlul Hadís. Los Ahlul Hadís, la gente del Hadís, no aceptaban que el intelecto, el racionamiento humano, jugar algún rol en la deducción ni de la jurisprudencia ni de las nociones de la creencia en el Islam. Los Ahlul Hadís estaban en contra de cualquier tipo de análisis racional. Es más, no solamente rechazaban al kalamul aqli, o sea, la teología de origen racional, las nociones teológicas de origen racional, sino que incluso rechazaban el kalamun naqli, las nociones teológicas ya de origen transmitido, que tenían derivaciones racionales, donde las inferencias de esos conceptos debían ser indefectibles de manera racional. También rechazaban estos conceptos por jugar ya un rol el intelecto en ellos. Entonces, cuando se encontraban con este tipo de transmisiones, ya sea esta transmisión que se dé a partir del hadith o a partir del Corán, donde había que hacer un razonamiento para comprender una noción, simplemente se detenían. Es muy, bueno, nos puede ilustrar de buena manera esta noción y esta idea que tenía este grupo de Ahlul Hadís, la siguiente historia, que es que le preguntaron a Malik ibn Anas el significado de la ley del Sagrado Corán que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. El misericordiosísimo, Dios, el misericordiosísimo, ala al-arsh istawa, se instaló en el trono o ocupó el trono. Istawa significa asumir el trono en el sentido de hacer el movimiento de sentarse en el trono. Le preguntaron entonces al imam Malik, ¿qué significa? ¿Significa que hay un trono real? ¿Significa que Dios tiene un cuerpo y que hace movimiento y se sienta en un trono? ¿Qué es el trono? ¿Realmente Dios tiene cuerpo? La respuesta a esta pregunta se volvió famosa y prácticamente una consigna dentro de Ahlul Hadís, en el cual dijo al-istiwa, o sea, asumir el trono, al-istiwa ma'lum. Es conocido, se entiende lo que quiere decir el istiwa. Somos árabes, hablamos árabes, se entiende lo que quiere decir el istiwa. Al-istiwa ma'lum. Al-kayfiyya majhula. Ahora, ¿cómo sucede eso? El cómo lo ignoramos. El concepto de asumir lo comprendemos. El cómo eso tiene lugar, lo ignoramos. Al-istiwa ma'lum. Al-kayfiyya majhula. Al-iman bihi wajib
Creer en eso es obligatorio, está en el Corán. El misericordiosísimo asumió el trono. Creer en eso es obligatorio. وَالسُّؤَالْ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Y preguntar al respecto constituye una innovación, una herejía. Por lo tanto, no había que preguntar al respecto. Había que detenerse. Si bien eso se ha transmitido, no podemos negarlo, está en el Sagrado Corán. Y este es un ejemplo de ese kalam naqli, noción teológica transmitida que necesita, tiene el uso de la razón para su comprensión. En este caso, simplemente se detiene. Detenerse ante las nociones no comprendidas es lo que se llama at-ta'til. At-ta'til es la cancelación, eliminación del intelecto. Y esta fue fue una de las consignas o prerrogativas de la gente del Hadís para elaborar y desarrollar sus nociones teológicas. Podemos enumerar las nociones teológicas que se derivaron de su método de comprensión del Islam en las siguientes. Primero tenemos la creencia, ellos tenían la creencia que la fe, el imán, qaulun wa amalun wa niyya, es palabra, es acción y es intención. Están los tres niveles. Por lo tanto, no puede haber una creencia sin acción, o sea que una persona no es suficiente con que sienta en su corazón que tiene una creencia. También debe decirla, y no solo decirla, sino también actuar en base a la misma. No es suficiente con creer que se debe hacer una oración. Reconocemos que se debe hacer una oración y debemos hacer la oración. Otra de las creencias es el qadá o el qadar, la predestinación. Y en este caso optaron por el fatalismo. Es que esta creencia de Ahlul Hadith, esta tendencia o corriente, recordemos que fue una derivación de los diferentes grupos que emitieron o comunicaron sus ideas, que se conformaron luego de diferentes sucesos. Entonces fueron decantando las ideas hasta llegar a este grupo que es Ahlul Hadith, ser el primer grupo que de gran envergadura, apoyado por los califas gobernantes, que expresaban una serie de ideas, y esas ideas eran las que tenía la mayor parte de las personas. Entonces, la primera de las creencias era que la fe es intención, palabra y acción. La segunda es la creencia en la predestinación, en el fatalismo, la predestinación total, como el grupo que ya habíamos estudiado antes de los Jabriya. Son esas mismas creencias de que todo en el mundo estaría predestinado, que si una persona, por ejemplo, incluso si los pecados que comete, si consume embriagante, si roba, cualquier cosa que haga, al fin y al cabo no es algo que surge de él, porque no puede nada surgir de él. Todo lo que surge en el movimiento, en el mundo, todo movimiento que uno puede imaginarse tiene un solo motor, un solo hacedor, un solo creador, que es Dios Todopoderoso, y creer que hay una voluntad independiente de él, incluso la nuestra, es caer en la idolatría. Otra de sus creencias era, de las nociones, de sus dogmas, era que el califato o el imamato, hasta el día de la resurrección, debía ser una persona, el califa o el imam, debía ser una persona del clan de Quraysh. Otra de sus creencias
es que siempre debe haber un imán, siempre se debe aceptar a alguien como imán, ya sea justo o tirano. Bueno, esas son precisamente las ideas por las cuales eran tan apoyados por los gobiernos de turno. Hay que apoyar a un imán, hay que tener un imán y apoyarlo, ya sea justo o tirano. El rezo del viernes, la peregrinación, el Hajj, los rezos de las dos festividades, la de Eid al-Fitr y Eid al-Adha, al finalizar el Ramadán y el día 10 del mes de Zulhijja, cuando se realiza el sacrificio del cordero, rememorando las acciones de Sayyidina Ibrahim, del profeta Abraham alayhi salam, el rezo del viernes, la peregrinación, el rezo de las dos festividades, solamente es aceptado cuando se lo realiza con un imán, ya sea imán justo o no sea justo. Un gobernante corrupto, por ejemplo, aunque consuma embriagantes, aunque tenga corrupciones abiertas, no habrá ningún problema con conseguirle. El haraj, el zakat. Bueno, esto no es un tema de jurisprudencia, pero hay diferentes tipos de zakat. Está el zakat que tiene el sentido de limosna. Eso en árabe se llama sadaqa. Una limosna, como que doy a un pobre cuando voy pasando. Y el haraj, que son como impuestos también, o zakat obligatorio que se debe dar por una serie de productos que uno tiene, de los cuales un tanto por ciento, según sea el producto, según sean corderos, según sean ovejas, según sean camellos, según sea oro, plata, según sea granos, hay un tanto por ciento de una gran cantidad que uno llega a tener, hay un tanto por ciento que se debe dar como zakat, y aquí se lo debe dar al gobierno islámico, los diferentes tipos de haraj o impuestos. Esto no es un tema de jurisprudencia ahora. Estos impuestos hay que disponerlos, hay que ponerlos al servicio de los gobernantes, aun cuando sea tirano. Cada vez se nos va aclarando más de por qué estas tendencias fueron tan apoyadas por los déspotas omeyas y los tiranos abasidas. Si un gobernante comete una desobediencia, si un gobernante ordena que una persona, un musulmán, realice un acto de desobediencia, no se lo debe obedecer. Pero está prohibido, es haram, levantarse y rebelarse contra un sultán, contra un gobernante que sea tirano. No es correcto el takfir, o sea, considerar incrédulo a otro musulmán, a excepción de aquellos casos en los cuales fueron aclarados dentro de la misma religión como actos que sacan a una persona, que hacen que una persona salga de los límites del Islam, como el consumo abierto de embriagantes, la realización de herejías o dejar el rezo intencionadamente. Otra de sus creencias es que creían que el paraíso y el infierno son eternos y perpetuos. Con respecto al Corán, ellos heredaron, fueron uno de los primeros en realidad, porque fue en su época que comenzó esta gran pugna entre diferentes corrientes del Islam, que fue que el Corán si es creado o no es creado. Si son palabras de Dios, y las palabras de Dios como atributos de Dios tienen que ser eternos como Dios mismo, entonces el Corán no fue creado. Recordemos de la sesión anterior que eso es lo que creían, que los mu'tazilitas creían que el Corán sí fue creado, porque no aceptaban los atributos para Dios, o en todo caso los atributos que aceptaban de Dios son solo los atributos relacionados a su esencia y no aquellos relacionados a los actos. En este caso, para las palabras de Dios, cuando alguien
habla de palabras es porque tiene que haber alguien que escuche esas palabras. Y al considerar algo fuera de la esencia de Dios, que como en este caso es un interlocutor, significa que este no es un atributo de la esencia, sino es un atributo de acto. Por lo tanto, los mu'tazilitas dijeron que el Corán fue creado. Los Ahlul Hadith dijeron que el Corán no fue creado. Como atributo de Dios, las palabras son un atributo de Dios, por lo tanto tienen que ser eternas como Él. Este tema fue recurrente, sobre todo durante el califato de los Abasidas. Fueron los mismos gobernantes los que planteaban este tema. Ellos eran gobernantes tiranos, corruptos, saqueaban y despojaban a las personas de sus bienes, los humillaban. Entonces, a causa de esas actitudes, muchas veces se producían revueltas en el mundo islámico de personas conscientes y lúcidas y que no se atenían, por ejemplo, a los postulados de una escuela como los Murji'a, como los Jabriya o los Ahlul Hadith, donde era simplemente echarle la culpa al Creador o decir simplemente es la voluntad del Creador que las cosas sean así, creer en un fatalismo y que no hay que rebelarse. Había grupos que sí, se rebelaban. Entonces lo que hacían lo que hicieron a lo largo de la historia estos califas fue hacer que la gente se preocupe y se mantenga ocupada por cuestiones como estas. Hubo grandes enfrentamientos y matanzas por este tema de si el Corán fue creado o si no fue creado. En la época del imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam, le preguntaron, ¿cuál es su opinión? ¿El Corán fue creado o no fue creado? Recordemos que el imam Ali ibn Musa Rida, en su periodo de imamato, fue dispuesto como el ma'mum, como el heredero al trono del califato, obligándolo al imam a aceptar, porque el imam no quería aceptar. El imam primeramente le dijo, si crees que nos corresponde a nosotros Ahlul Bayt, si crees que no nos corresponde, ¿para qué me lo ofreces? Si crees que nos corresponde, ¿por qué no sales si ya mismo me das el califato? Era una estrategia también del califa al-Ma'mún para callar las revueltas de los descendientes de Ali, sobre todo de los Hasanidas, los descendientes de Imam Hassan, que estaban haciendo revueltas en todo el mundo islámico. En esa época también, obviamente, los mu'tazilitas habían tomado el poder porque el Ma'mún apoyaba a los mu'tazilitas y ellos prácticamente lo que hicieron fue vengarse de toda la opresión que habían sufrido en la época de los califas anteriores que les combatían o permitían a sus antagonistas combatirles. En esa época, cobró auge otra vez este tema porque los mu'tazilitas querían vengarse de aquellos que le habían provocado tantos daño en el pasado. Le preguntaron al imam Ali ibn Musa Rida si el Corán fue creado o no fue creado. Dice, ¿a ustedes a qué se refieren? Si se refieren a las palabras, al papel, a la imprenta, a la tinta, o incluso a las palabras, pero las palabras que vienen ya ese es el contenido, no son las palabras exactas del imam. Si se refieren a todo eso, obviamente el Corán fue creado. Ahora, si con decir el Corán se refieren al espíritu del Corán y a las ideas del Corán, que obviamente provienen de Dios, estuvieron siempre en Dios, por lo tanto en ese sentido podemos decir que el Corán es eterno. Así que en un sentido es creado y en un sentido es eterno. De esta manera el Imam Rida lo que hizo fue tratar de calmar y apaciguar los ánimos en esa época. La idea de los Ahlul Hadith era que el Corán no había sido creado. Los califas siempre entretenían a las personas con este tipo de temas para distraerlas respecto de su opresión y su corrupción. Y lamentablemente las personas caían en esta trampa y los ciudadanos se entretenían matándose entre sí. Otra de las creencias de Ahlul Hadith es que se podría ver a Dios, solamente que ellos estuvieron, la facción mayoritaria de Ahlul Hadith hicieron una salvedad de no saber cómo sería esa visión. En base a los postulados del imam de los Ahlul Hadith, o sea, Malik ibn Anas, con la respuesta que dio respecto al asumir el trono. Sabemos lo que es asumir,
no sabemos cómo se dará eso, es obligatorio creer en ello, y preguntar sobre eso es herejía. Bueno, por de algunas aleyas alegóricas del Sagrado Corán, ellos entendían que Dios puede llegar a ser visto. Ahora, la parte mayoritaria de los Ahlul Hadith decían que no saben cómo puede llegar a darse eso. El kaifía, el cómo, no saben cómo puede llegar a darse. Y en todo caso, lo delegaban al día del juicio final, y no a este mundo, por supuesto. Eso en oposición a lo que creían una facción de los Ahlul Hadith, una facción exagerada, llamados los Hashwiyah. Estos Hashwiyah sí ya tuvieron posturas muy exageradas en cada uno de estos puntos que yo he enunciado. Precisamente es de los Hashwiyah que tomó sus ideas Ibn Taymiyyah, posteriormente Muhammad ibn Abdul Wahhab, y estableció su ideología wahhabita hace tan solo unos 200 años, y todos estos grupúsculos extraviados y salvajes que cometen actos de terrorismo hoy en día, esta minoría de personajes, lo que hacen es basarse en estas ideas, ya sea que se llamen wahhabitas, Al-Qaeda, talibanes, Boko Haram, brigadas Abu Sayyaf, Daesh, ISIS o cualquier nombre que se le dé, todos estos grupúsculos lo que hacen es tomar estas ideas extremistas que originalmente fueron inspiradas hacia ellos por los Hashwiyah y se parecen en muchas de las actitudes de falta de empatía para con el prójimo, se parecen a los jareyitas de las primeras épocas. Pero en sí, ideológicamente, son estas ideas de los Hashwiyah. Los Hashwiyah son estos exagerados que decían que se puede ver a Dios, lo mismo que los wahhabitas hoy en día. Que en el día del juicio final todos vamos a estar viendo a Dios. Y para eso se basan en aleyas alegóricas del Sagrado Corán. O que Dios tiene mano. Por ejemplo, en el Corán dice, Yadullah fawqa aydihim, la mano de Dios está sobre la de ellos. Entonces, pensaban que realmente hay hay personas en todo el mundo, entonces Dios debe tener una mano y una mano tan grande como para que abarque a todo el mundo. Simplemente es un uso alegórico y metafórico, como incluso en el idioma castellano nosotros tenemos. Lo tengo en mis manos, lo tengo entre ceja y ceja, lo tengo en la mira. Son frases que en los diferentes idiomas son usadas de manera alegórica, tal como las usaban los árabes, y todo aquel que tiene estudios de literatura árabe ve cómo usaban los árabes esas palabras y cómo las comprendían tanto en la época preislámica como en la posislámica, con el estudio de las diferentes poesías y los diferentes textos que fueron legados de ese entonces, encontrará la literatura árabe colmada de ejemplos como estos que también el Corán nos trae, y que tan solo comparando estas aleyas como estas aleyas que dicen que Dios asumirá el trono, que Dios tiene mano, hay rostros que ese día mirarán a su Señor. Bueno, también son aleyas alegóricas que si las comparamos con estas otras aleyas que dicen la tudrikuhul absar, no le alcanzan las miradas, podemos llegar a entender cómo estas aleyas determinantes de que a Dios no le alcanzan las miradas nos puede dar no solo una pauta, sino que realmente nos puede demostrar muy claramente de que estas aleyas son de carácter alegórica, tal como eran usadas por los árabes en todos sus textos que fuera del Sagrado Corán. Bueno, y muchas otras creencias más que por una cuestión natural, por el avance de los tiempos, por el avance y desarrollo de los intelectos, de los conocimientos generales, muchas de estas ideas, como ya vemos aquí en esta simple conversación, una persona con un mínimo de conocimientos generales puede llegar a derrumbar estas ideas muy fácilmente.
Al incrementarse el conocimiento general de los musulmanes, desarrollarse, expandirse las civilizaciones islámicas, estas ideas obviamente quedaron tan desactualizadas y los musulmanes ya no las aceptaban y comenzó a haber una tendencia a no creer en estas ideas tal como fueron impuestas. Y es por eso que se dieron después, comenzaron a cobrar vigencia otras tendencias como la de los mu'tazilitas, donde ya utilizaban más el intelecto. Y como respuesta, como reacción a esta pérdida de credibilidad de los Ahlul Hadith, es que hubo una reformulación de los métodos de Ahlul Hadith para quedarse con la mayoría de las tendencias, ya usando otro método donde ya se usaba en parte algún fundamento racional, y eso es lo que veremos en la próxima sesión cuando estudiemos a los ash'aritas y en las próximas cuando estudiemos a los maturidíes, y veremos cómo ya se usó el intelecto y las argumentaciones de carácter académico para defender y apuntalar este tipo de nociones, y algunas otras directamente desecharlas por su condición de irrazonables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número más 5493 8153 90 737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.